Bueno, en Punta Indio, el cuernito de arriba de la bahía de San Borombón, una familia humilde con varios hijos estaban haciendo un esfuerzo importante para llevar a su hijo a clubes cada vez más importantes de fútbol. Un chico de 17 años en ese entonces, esto pasó hace como 15 años, ponele, atrás. ¿Sí? Y estaban ilusionados porque él estaba jugando muy bien, estaba avanzando en su carrera deportiva. Y lo que le pasó fue que en un amistoso se quedó duro de la cintura. Un dolor paralizante, ¿no? Inhabilitante. Entonces, lo que sucedió fue que lo llevaron a distintos especialistas y la conclusión que parecía como general es que tenía que operarse y que la operación era no para ver si volvía a jugar al fútbol, sino para ver si podía volver a caminar, si podía volver a caminar. O sea, imagínense la familia, él también, el chico y la familia, el estado de dolor, de desesperación, ¿no? Eh, Porque era lo que se veía en el panorama. Entonces, eh, nada, una hernia de disco. Ese sería el diagnóstico, ¿no? Bueno, hernia de disco. Subrayo esto como para ver cómo es esto de los diagnósticos. Diagnóstico. Eh, que, ese elemento, digamos, protocolar que se basa en ideas de antemano. Que para crear un diagnóstico vos necesitas protocolos y listas de información que te permitan decir estoy diagnosticando, ¿no? Lo que nosotros en osteopatía hacemos, podemos hablar de diagnóstico, pero en realidad hay un elemento mucho más importante para hablar de diagnóstico, que es algo que se practica en todas las medicinas porque es como muy de la base del tuétano humano, que es la medicina palpatoria. Y entonces lo que hablamos ahí es de una exploración, explorar, una exploración manual, que es muy diferente en realidad a diagnosticar. ¿Sí? Entonces lo vi, estaban medio como, vinieron como muchas veces suelen venir pacientes, que es este último recurso, o a ver qué onda, nada que perder, en una situación flotante, que nos viene bastante bien también, es cierto. Que vengan las personas como diciendo, bueno, ya pasé por todo, voy, no tengo nada que perder. Bueno, este chico en una sesión se le fue el dolor, se le fue la situación y volvió a jugar a la pelota. Hicimos una segunda sesión como para terminar de confirmar y redondear el asunto, pero fue una sesión. Y es como que, digamos, hay como una cosa ahí medio de extremo, una cosa muy extrema, como de qué es esto de no podés volver a caminar, hay que operarte, hay que abrirte con un zapallo, hay que ponerte placas y cosas, hay que rigidizar todo como para que no se vuelva a lastimar. A algo tan, digamos, tocando, haciendo una exploración de palpación, que encima la osteopatía tiene esta característica de una palpación muy suave, muy sutil, casi como de un mimo, una caricia.
Hay distintos tipos de osteopatía, eso ya conviene ir aclarando, ¿no? Hay una pluralidad en la osteopatía. Y los ciclos de talleres que estamos organizando desde este movimiento que es Anatomía Nómade, nos proponemos explorar, de hecho, bueno, distintas corrientes, pero no solo porque está bueno lo múltiple, sino porque son cosas que yo uso de distintas osteopatías. Eh, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Viste? Primero, hay un tema que es, digamos, como para empezar a hablar del tema, que es que estamos hablando de percepciones del cuerpo, de la salud y de la materia muy distintos, muy diferentes, para llegar a algo tan grotesco en cuanto a los extremos, ¿no? De esta experiencia, de esta anécdota, es porque estamos posicionándonos en lugares muy diferentes, realmente. Entonces me gustaría que habláramos un poco de esto, para revisar qué es la osteopatía, revisemos qué es un cuerpo, a ver si podemos empezar a revisar qué es la salud, qué es la vida, qué es la materia. Porque viste que en las terapias alternativas, como en general, la materia está como eh, medio cagada a palos, ¿no? Como que la materia no es buena, no está bien, es más importante la emoción, el pensamiento, la energía, eh, el espíritu, no sé, las vidas pasadas, lo que sea, pero, o mi conocimiento sobre los protocolos, pero en definitiva, bueno, ahí hay un punto importante. Definir algo de la materia que tenemos que empezar a pensarlo de una manera distinta para encajar la osteopatía, porque tenemos este problema. Se enseña osteopatía, que es un pensamiento muy profundo respecto a qué es la materia, pero se sigue enseñando de acuerdo a criterios de anatomía que tienen que ver básicamente tienen que ver con cortes, ¿no? Anatomía significa eso, es una edición, y por dónde se corta para revisar los planos, ¿no? Como vos decís, bueno, tenemos un plano, tenemos el otro, todo eso son cortes. En general, esos cortes se han hecho desde el tejido conectivo, desde la fascia, ¿no? Así como estudiar los cuerpos a través de preparados cadavéricos, que implica rigidez, muerte, digamos, un hueso desnudo, ¿no? Eh, aislado. Y entonces, por eso, de alguna manera, los protocolos, los diagnósticos y el estudio de la anatomía guarda cierto problema de abstracción, que es un poco también el lugar donde está parado muchas veces el terapeuta, desde un lugar eh, como separado del mundo. O sea, abstracto significa que perdió relación, que no está en contexto, que no está el contexto, que no está situado. Eso es abstracto. Y lo concreto tiene que ver con eso que hablábamos de la exploración, la materia. Lo que hay más acá, el cuerpo. Lo que te da lo concreto es el cuerpo, pero ¿qué entendemos por cuerpo? Y esta pregunta también tiene que ver con que, ¿qué onda la osteopatía? ¿Es una como terapia alternativa? Bueno, ahí vemos que no, porque al entender algo propio, tener una especie de reflexión propia sobre qué es el cuerpo, qué es la vida, qué es la salud, qué es la materia, tenemos que decir que es un tronco en sí mismo, no es una ramificación.
no es una rama del pensamiento médico que nosotros todos no conocemos. De hecho, viene bien resaltar que la Organización Mundial de la Salud, la cual me tiene el más sin cuidado posible para una persona, pero es un dato, la Organización Mundial de la Salud considera 5 tipos de medicinas como oficiales, que vos decís, esto es medicina. Una es la medicina, vamos a llamarla occidental. Se le ha llamado alópata, tiene, no sé. Hay otras medicinas, después está la medicina china, está la medicina de la India, la ayurveda, está la homeopatía. Y en esa lista también está la osteopatía. Significa que está siendo considerado eh, como su propio tronco, vamos a decirlo. Pero decir tronco es una forma de hablar de lo mismo, también es una traducción. ¿Sabes qué significa traducción? Traducción sería como que todo está traducido según un único idioma. O sea, hay un único idioma y traduzco todo a ese idioma, a esa jerga. La imagen del árbol, tronco, ramas, todo eso está ya sintonizando en realidad con un pensamiento que no tiene tanto que ver con el osteopático. El osteopático no tiene tanto que ver con la imagen de un árbol. Entonces, es como decirte, tronco es como para decir algo. Es un tronco, en el sentido es que es un cuerpo teórico, ¿no? Pero para nosotros los cuerpos, como habíamos dicho, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un cuerpo extendido, un cuerpo rizomático. Es más parecido, en la osteopatía, es más parecido el cuerpo a una papa que a un árbol, a un jengibre, a un micelio. En la osteopatía lo que se está viendo es que la materia es extendida y relacional. Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar un poco en la clase tertulia de hoy. ¿Qué sería un cuerpo extendido? Hay, hay un ejemplo, hay un ejemplo interesante que es el de las termitas, que lo hemos comentado otras veces en estos espacios. Una termita, ¿cómo es el sistema digestivo de una termita? La termita lleva, hace recortes, corta, ¿no? Son cortes que hace la naturaleza, lleva todo a su termitario para que crezca un hongo. Tiene que crecer un hongo ahí. Y eso es lo que comen. Para que crezca este hongo, el termitario tiene que estar en una situación súper, es una arquitectura muy específica para que haya una circulación de aire, una temperatura, una presión atmosférica, un sistema de humedad que genere el equilibrio perfecto para el crecimiento de este hongo, porque no es que comen cualquier hongo, comen ese hongo. A partir de eso, empieza a estudiarse esta idea de que ese termitario es un sistema digestivo extendido de la termita. El sistema digestivo de la termita no termina en la panza y los chinchulines de la termita. Está extendido en su comunidad a partir del diseño del propio termitario. Volviendo al ejemplo de esta persona que atendía en Punta Indio, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Digamos, la exploración a dónde llegamos, que vimos que esa cintura súper lastimada, digamos, ¿dónde estaba el problema? ¿En la cintura? Bueno, ahí la osteopatía
justamente te está planteando como, che, vamos a seguir tocando esto que ya está inflamado, que está mostrando el dolor como un elemento de detonación, como un elemento como una expresión reactiva, reactiva a algo que está pasando en el cuerpo. Entonces, ¿de dónde viene? Ahí la exploración tiene que ver con esto. A pensar en un diagnóstico tiene que ver con pensar a los cuerpos como un ser. Y para la osteopatía eventualmente no existen los seres, sino los modos de ser. Un modo de ser, es un modo. Un modo significa también una modulación, algo que está todo el tiempo permeable a la materia viviente. Entonces lo que vimos fue que estaba usando unos brackets con los dientes muy torcidos y puso en jaque todo su sistema de tensión recíprocas, tensión recíproca que existe entre el cráneo y el sacro. Entonces fue una cuestión de permitir que encuentre su propio paladar, no de decirle al paladar, te voy, te voy a acomodar. No, no, no. La osteopatía no trabaja sobre ese concepto. Trabaja sobre el concepto de que tiene la posibilidad, el paladar, de construir su propia perspectiva y trabajar a favor de su propia perspectiva. ¿Sí? Entonces, ahí es muy raro porque si bien la osteopatía habla de la unidad del cuerpo, como de que el cuerpo es uno, tiene esta paradoja de que lo que importa es la perspectiva de esto que está sufriendo, que ha anclado su perspectiva, ha dejado de tener exploraciones alegres y ha empezado a tener alegrías compensatorias, digamos, ¿no? Como alegrías compensatorias tiene que ver con ir a buscar lo que odias profundamente. Lo odias profundamente, pero sentís que lo necesitas para sobrevivir, como por ejemplo, y tiene más que ver como con una posición, con, con, cier, con cierta forma narcisista que empieza a tener el cuerpo, de cerrarse, de plegarse, buscando la fuente de dolor, de cambiar la postura para proteger ciertas zonas específicas. Es como decirte, odio mirar, yo cuando voy a ver una película, a mí me gusta ver la película con gente, acompañado, charlar sobre la película, comentarla, prepararme para ver esa película, preparar comidita o salir, pero en una empiezo a ver yo solo y tengo que seguir a la otra y seguir a la otra y siento que necesito seguir al próximo capítulo y quedarme en ese ciclo, ¿sí? Es algo que detesto, pero lo tengo que hacer. Bueno, por ahí van los tiros. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Me gustaría escucharlos un poquito, hacer una pequeña pausa. Por acá muy bien, acá se sumó mi compa a la charla. Hola, ¿qué tal? Él es Santiago, perro cósmico. Y bueno, atentamente escuchando tus palabras, hace rato que vengo pensando cómo definir qué es la materia. Le pregunté acá a mi compañero y él dijo, ¿qué dijiste? Que se puede percibir con los 5 sentidos. Bien, bueno, no, para nosotros los Yo sentidos dije, sería una parte, digamos. claro,
porque hay otra parte que tiene que ver con las transformaciones lentas que no tienen directamente que ver con los sentidos de lo que serían los 5 sentidos. Perdón, Cristal, ¿vos ibas a decir algo? Que yo pensé para mí que la materia es información. Sí, bien. Eso. Para nosotros, ahora vamos a ir viendo que la materia, cuando decimos que materia es perspectiva, tenemos que entender que la materia es movimiento, movimiento. Y ese movimiento, ¿cómo se constituye? ¿Es un algo que se mueve? ¿Es una pelotita que gira? ¿Es una bolita de esas que jugábamos cuando éramos pibes? Y entonces le haces una fuerza y se mueve. El movimiento, nosotros siempre lo vamos a pensar no desde un lugar, vamos a decir, óntico, en el sentido de que hay una cosa que se mueve, sino desde una perspectiva relacional, relacional. Es decir, que todo lo que se mueve es en relación a otra cosa. O sea, cuando vos ves un químico que por un efecto de gradientes o de lo que sea que tenga que ver con lo físico-químico, entra en movimiento un líquido que empieza a moverse, bueno, ese movimiento es porque está en relación, es lo relacional. Y lo relacional es algo que escapa a los sentidos también, porque es el espacio sináptico. La materia se la entiende no solamente desde lo que es la, la construcción de la cosa en sí, por ejemplo, una neurona. Para nosotros hay una otra parte que es fundamental y es donde nosotros estamos trabajando, que no es en, el, en la cosa neurona, sino en los espacios, en lo liminal, en las áreas de transformación, en los degradés. Y eso a veces tiene movimientos que tienen que ver con el tiempo, con los procesos lentos. Mm. Ya, bueno, ese eso que podemos decir el entre esto, entre lo otro, el entre, la materia es tiene una parte que es lo que nosotros vemos con los sentidos y otra parte que es el entre. Ese entre tiene un lugar súper interesante, la osteopatía, que es la fascia. La fascia. Pero la fascia, si bien la fascia es un tejido, y vos lo podés ver como la fascia que hace una fascia, un, te separa un bombón de los otros bombones, el packaging, una fascia, si querés, ¿sí? Pero también es el órgano de la forma, ¿eh? Es el órgano de la forma, de las formas. Y es lo que produce otro elemento crucial para también entender la importancia de la fascia desde el osteopático, que es la disociación. Permite disociación entre entre los cuerpos que están dentro de un cuerpo. ¿Cómo disocia? ¿Cómo disocia? ¿Cómo disocia y cómo acompaña? ¿Cómo está esta danza, estos juegos de tensión? Entonces la fascia es un tejido, pero también es un concepto. Es el concepto del entre, lo que está entre. Y es ahí donde vamos a detenernos un poquito para revisar la cuestión de la osteopatía. Así que si les parece, entramos, les voy a compartir pantalla. Díganme si alguien necesita decir o preguntar algo.
Yo Los quería sentidos es preguntar, muy importante, no es que perdón, no es que los sentidos no importan, los sentidos es, los sentidos es crucial, ¿eh? No es que estoy desacreditando los sentidos, al contrario, la exploración se da sostenida desde los sentidos. Lo que pasa es que nosotros le damos mucha más importancia al sentido áptico, al sentido palpatorio, al sentido de lo que se toca. Incluso pensamos a todos los sentidos en cierta manera como primero como una palpación, incluso la luz o el sonido. Decime, Lu, ¿qué querías decir? habías dicho algo antes respecto de la perspectiva. Me perdí un poco ahí. ¿Podrás tocarlo un poquito? Dale, voy a desarrollarlo, lo voy a desarrollar ahora. Ok, No ahora ya, pero está bien. digamos, Va a pasar por... estoy pensando tres partes, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero Ok, ahora primero hablar un poquito, que doy por concluida esta primera parte. Quiero contarles tipo algo del ABC de la osteopatía, como para decir, che, pero ¿desde dónde nos paramos? Ayudar a crear una perspectiva y después me gustaría llevarlo a esta perspectiva también, a esta idea de lo nómade, digamos, cómo yo hago una anatomía nómade con esto. Que una anatomía nómade es una anatomía hipertextual, pone en juego la relación y lo extendido. Eh, es un rebalsamiento, es pensar a lo eh, a la trascendencia, no como algo que tiene que ver con la altura, sino con lo horizontal, con un desborde hacia el horizonte, hacia un costado, no hacia lo alto, sino en un plano que tiene que ver justamente con lo rizomático, con lo conectivo. ¿Eh? Eso es un concepto tal vez un poco más abstracto ahora, pero bueno, a ver, ¿les parece? ¿Seguimos? Eh, sí. Alguien me mandó un mensajito. La fascia es el micelio nuestro. Digamos que hay, sí, no, el micelio es el micelio, pero hay algo en la fascia que deviene un poco micelio, un poco papa, un poco túnel de los topos, un poco manglar. Hay algo de esa materia, de esa naturaleza que es como decirte, pero lo duro del hueso es igual que las ramas de los árboles. Y hay algo en la materia que está extendiéndose en ese sentido, que ya sabemos que es un duro, duro blando, ¿eh? Porque estos temas extendidos empiezan a tener que abrazar lo contradictorio, lo contradictorio. La exploración tiene que darse en la posibilidad de lo contradictorio, de este duro blando. Verónica, Cuando me pareció tan interesante cuando vos hablaste de la fascia, que bueno, aparece por un lado la idea de micelio, ¿no? Como la idea de integrar, como la fascia que integra y la fascia que a la vez separa, ¿no? Entonces, nada, se me venía como una imagen más de lo alquímico, ¿no? Como en esto de las manos, ahí como desarmando, acompañando, recordando un poco que eso se puede separar para volver a unirse como algo de reconstrucción, no, no sé si reconstrucción, pero ahí. perfecto, perfecto. Porque vamos a retomar esto, porque quiero contarles algunas cosas sobre tensegridad y el arribo del concepto de la tensegridad a la biología. La biotensegridad, ¿qué es tensegridad? Decir biotensegridad es como decir tipo amarillo patito. Es Ah, una en degradé del mismo principio, ¿no? bien. Que de paso ahí está un poco, ¿no? ¿Existe el amarillo? ¿Existe el amarillo?
Sí, Hay y a la, un brillo, sí, exacto. Son sí, las dos cosas, sí y no. ¿De qué color es la piedra? Y bueno, depende si está mojada, si está seca, si le está dando, si es de noche. No hay forma de saber de qué color es. sí, Todo lo que es, digamos, pensar la anatomía desde un sentido materialista, estrictamente hablando, es abstracto o dogmático, en el sentido de que vos no podés representar a la materia viva a través de geometría, como en líneas geométricas en blanco y negro. O no por ahora, no tenemos esa capacidad. Actualmente no existe eso. Tenemos que aceptar que hay otra cualidad, otra característica en la materia que tiene que ver con algo que está pasando en un ahora, en un ahora. Y eso que está pasando ahora me fuerza a pensar. Y cuando me fuerza a pensar, se enciende un motorcito que nos pone a todos a, a bailar en una, a jugar. ajá, Entonces, por eso la exploración. Exploración, o me encantaría poder decir un juego, ¿eh? También, pero queda más cool decir exploratorio. Pero es importante, porque en la exploración lo que vos estás haciendo es seguir una, una señalética, señales, estás siguiendo las señales, ¿sí? sí. En el jugar también aparece como algo de lo placentero, que por ahí en lo exploratorio, no sé si es como más duro. Y hay algo Y, del placer ahí en las manos. y hay algo del tiempo, ¿no? Como que el tiempo de jugar es un tiempo que no está disuelto. No sabemos muy bien cuánto tiempo pasó cuando nos metemos a explorar. Y también o el concepto de palpación. Hay uno que está palpando a otro, el otro es palpado. Mientras que si estamos en un juego, es algo que nos está afectando a los dos. La exploración palpatoria o diagnóstico osteopático, si querés, ocurre al mismo tiempo que se están manifestando los cambios y los movimientos. Bien. Solo de esa manera yo pude darme cuenta que a esta persona le estaba pasando esto con los dientes. Podría haber sido desde la teoría osteopática también, pero desde la teoría osteopática podría haber sido también una inflamación de intestinos, un pie que quedó lastimado desde hacía mucho y lo hacía pisar mal, y qué sé yo, cualquier cosa podría haber sido. O sea, por eso es como que un poco no existe el diagnóstico en la osteopatía. Se habla de diagnóstico porque están como muy obsesionados muchos osteópatas de hacer el cruce como a una ciencia más dura y aceptada, y entonces es como que tienen que transar con ciertos lenguajes diagnósticos. Mm, hay anclajes en donde vos lo que tenés es un mapa, pero el mapa no es el territorio, ¿no? Pero el mapa es muy importante. Lo que pasa es que no son mapas para trazar autopistas, sino para movernos por derroteros. Un derrotero son los caminos que se tienen que trazar en el aire para los aviones o en los océanos para los mares. No es una línea directa. Y el hecho de que no sea una línea directa hace toda la diferencia. Que no sea una cosa, un camino engrampado. Tiene que haber una exploración del territorio vivo y las condiciones que están ocurriendo para que podamos eh, desarrollar el toque osteopático. Bien. Este tipo de acá no es Sutherland, es Andrew Taylor Steele. Yo puse acá una frase de Sutherland que es un osteópata importante que vino después, que corroboró, entre otras cosas,
la motilidad, vamos a decir, el movimiento de las suturas craneales, de los huesos del cráneo, y esto fue un giro en la osteopatía, porque en realidad es como seguir hablando, y siguen habiendo giros en la osteopatía, siguen ocurriendo movimientos, está muy viva la osteopatía. Están ocurriendo cambios, pero esos cambios, de alguna manera lo que estamos viendo es que estamos desenrollando el pensamiento de este señor que está acá, una foto que me encanta, que es Andrew Taylor Still. Fíjense qué linda esta frase, ¿no? De Sutherland. Como hablando a quienes están formando, a los a quienes van a enseñar, ¿no? La osteopatía. Les enseñarás a observar sin interferir. ¡Qué difícil! Es difícil. Pero viste que medio que cuando vos te mirás la respiración, es difícil no intervenirla. Porque además sucede que cuando vos empezás a observar tu respiración sin interferir, es como que baja un poco la cháchara mental. Y hay mucha información actual que nos está diciendo que bajar la actividad mental no reduce nuestras capacidades cognitivas, sino más bien al contrario. Bueno, Still, acá, lo que dice acá, médico estadounidense, para que se den una idea, 6 de Nación Virginia, un personaje extraordinario, muy divertido para conocer, de esta cultura, era médico, pero bueno, de esta cultura muy de los hueseros, ¿no? De antes. Del huesero, también un tipo que convivió con los indios yaunís, que eso, digamos, tuvo que sacar de las informaciones que él fue produciendo todo lo que él en realidad había aprendido con esta gente. Bueno, nació en 1828, muere en 1917, o sea que todo el desarrollo de la osteopatía es como muy hacia el final de la época de los western, ¿eh? Guerra de Secesión, imaginen esos paisajes. Fundador de la osteopatía, o podemos decir codificador, sistematizador, ¿no? Él crea esta palabra osteopatía, que nos trajo muchos problemas porque parece que hablara de los huesos, y es un quilombo eso, porque hay que aclararlo todo el tiempo. Acá osteo deberíamos entenderlo más como estructura, pero la estructura es cualquier cosa, la sangre es una estructura, entonces es un tejido. Y dice, fundador de la osteopatía, un enfoque médico, esto de Wikipedia, esto lo encuentran en cualquier lado, un enfoque médico que enfatiza la interrelación entre los sistemas del cuerpo y la capacidad del cuerpo para sanar por sí mismo. Esto sí lo quise poner porque es tal cual. Es así, es una muy buena síntesis, la verdad. Pero sí, sistemas de sistemas complejos, ¿no? Pero bien, sistemas del cuerpo y la capacidad del cuerpo para sanar por sí misma. Cuando vos te mirás la respiración y frena todo, porque te estás mirando, te estás observando, percibiendo la respiración, tu respiración empieza a cambiar. Se empieza a modular. Empezás a como a respirar en un momento, y aunque no lo estés controlando. Y es esto. Hay algo de esto. Empieza a autorregularse. Bien. Estableció Still el concepto de la osteopatía el 22 de junio de 1874. Lo dejo picando, esas informaciones, para ver si a alguien le significa algo. Vamos a ver principios de la osteopatía. Les tiro 5 principios. Los principios de la osteopatía. A ver, de nuevo. Still nos hablaba, él estaba obsesionado, si querés, con un solo principio que era como causa y efecto, pero después se le fueron agregando esta idea, digamos, como conceptualizando y tratando de formalizar el tema. Se plantearon 5 principios de osteopatía que se llaman de distintas maneras según el autor. Hay tipos de osteopatía
que no les gusta a algunos y subrayan otros. A mí me siguen haciendo pensar, entonces me encantan. Uno es la ley de la arteria, vamos a ponerlo así. Lo pongo en este orden porque los talleres que damos desde Anatomía Nómade de osteopatía los movemos en 5 módulos que están dedicados a cada uno de los principios de la osteopatía, seguir trabajando y pensando desde ahí. Principio significa que no tiene excepción, que no es una ley que tiene excepciones. Un principio es como que lo vas a ver en todas las cosas. Y es algo que va a aparecer bajo distintas formas. Entonces la ley de la arteria, bueno, tiene que ver con que la manguera no esté pisada, ponele. Que circule el agua. Que circule el agua. Principio, que circule. No por nada los asentamientos más antiguos que conocemos de estas obras extraordinarias que generan una disrupción respecto a lo que conocemos de la historia, las aguas estaban fluyendo, fluyen las aguas, se mantienen siempre, no hay jamás a estas culturas se les habría ocurrido dejar el agua estacionada en un lugar, acopiar agua en un lugar estancado. La unidad del cuerpo es como el más proverbial porque cuando hablamos de algo holístico hace referencia a esto, ¿no? Pero hay que seguir pensando qué es esto de que el cuerpo es uno solo, porque somos muchos cuerpos. Es como la unidad de qué cuerpo. Eso según el recorte que nosotros hagamos, y esto en la práctica osteopática es importante. No es solo un dato bonito, es parte, todos estos principios no son como cosas así tan mentales. Tiene que ver con la práctica. O sea que la práctica osteopática no tiene que ver, te diría, no tiene nada que ver con hacer técnicas, sino con aplicar principios. Steele y todos estos los grosos de la osteopatía, siempre se rehusaron a enseñar técnicas. Como que, ¿qué técnica? Fíjate, ponete a tocar. Y trabajar sobre esto, pero no porque no tengan técnicas. La técnica tiene que emerger de la situación. Eso es parte del arte osteopático. Entonces, conocer estos principios tiene que ver con, bueno, a ver, estamos aplicando esto. ¿Cómo se expresa la unidad del cuerpo en esta serie de relaciones? Entonces, bueno, quedemos un tiempo y exploremos cada uno de estos principios. Después, la estructura gobierna la función. Después le llamaron la relación estructura y función, como que no les gusta la palabra gobierno. A mí me encanta, es muy polémica. Hay que pensar en qué tipo de gobierno estamos hablando, ¿no? ¿Cómo sería el gobierno? La osteopatía, perdonen, puede ser que se me venga abajo seguidores, pero es una concepción medio peronista del cuerpo, porque dice la estructura gobierna la función. Yo, hasta donde voy viendo, me encanta esta oración, pero la función elige al gobernante. Las estructuras van cambiando, son moldeables. El cuerpo modula desde la función, modula las estructuras. Aunque la estructura gobierne, y tenemos muchas cosas para pensar en esto, ¿qué es la estructura y función? Estructura, ponele, es lo que hablábamos con Verónica hace un rato, que nos estaba contando de una anatomía funcional, que vendría a ser como una anatomía fisiológica. Entonces hay como una separación
entre anatomía, que sería como el estudio de las estructuras, ¿sí? Y de los cortes, que las estructuras por cortes, en el caso de la anatomía sedentaria, vamos a decir, mientras que una anatomía nómade no lo estudia por cortes, sino por extensión, por relación, ¿eh? Entonces, y por movimiento. Y, y la función es la fisiología, es ¿qué hace? Bueno, este hígado tiene esta forma porque tiene que hacer estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que vamos si llegamos con el tiempo, vamos a ver que hubo otro giro muy importante, otro desenrollamiento de este rizoma, de este pleroma osteopático, que es la tensegridad, la comprensión de los modelos tenségricos dentro del cuerpo. Básicamente lo que les voy a decir ahora es que lo que hizo la tensegridad en el cuerpo es empezar justamente a hacer esto, a diluir los límites entre anatomía y fisiología. Andrew Taylor Steele decía, osteopatía es anatomía más anatomía más anatomía. Bueno, pero él todavía no había llegado el arribo fuerte de la fisiología. Capaz se habría dado cuenta que era fisiología más. Pero en realidad es esta cosa que envuelve a las dos, en donde no es que porque la estructura gobierna la función no calladito la boca, mientras la estructura gobierna. No es para nada así el cuerpo. No es para nada así. No es que hay una parte que es tipo, tiene agencia, o sea, capacidad de acción, de decisión, de percepción, y el otro es objeto. Uno es sujeto y el otro objeto, ¿no? Como el cerebro o la neurona, la primera neurona que sale del cerebro es el sujeto, y el músculo es el obrero que a laburar. Al final no es así. Así que bueno, cuidado porque parece que se está peronizando algo del... Lo digo con humor, la verdad es que se está peronizando la biología en este punto, con los sistemas tenségricos. No sé qué decirles. Pero bueno, seguramente es porque tiene que ver con también las concepciones de los aborígenes, de los pueblos originarios. Tiene que ver con eso. A un pueblo originario le pones un chamán a que se ponga a dar órdenes y lo sacan a patada en el culo, y se volvió loco el jefe. Me está diciendo qué hacer con mi vida, qué tengo que hacer con mis recursos, estás loco. No, se le subió, no sirve como gobernante, vamos a tener que poner a otro. Y lo toman con mucha naturalidad, no, es que no puede. Está pensando en la guita, está pensando en manipular todo. Hay que buscar, no tiene sencillamente se lo ve como que no tiene las condiciones para cumplir ese rol. Y se pone a otro que esté en relación de escucha directa, fluida, con esto que entendemos como la función o el movimiento. Así que el cuarto principio es: la vida es movimiento. La vida es movimiento. ¿La vida tiene movimiento? No, la vida es movimiento. No es que, sí, claro, si tenés más movilidad articular y no sé qué, te hace mejor en el hombro, sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en esta construcción relacional del movimiento, la vida se organiza desde un continuo degradé. No tiene que ver el cuerpo con límites, como nosotros nos acostumbramos a estudiar en la anatomía, a partir de límites. El corte es un límite, sino a partir de umbrales, de transiciones, y transiciones en movimiento.
O sea que lo que nosotros entendemos como sujeto no tiene que ver con algo prediseñado, preformateado, que ya el cuerpo es esto, vos vas a hacer esto. ¿Sí? ¿Cuándo terminamos de formar un cuerpo? ¿Cuándo un cuerpo está completado? Es decir, listo, completado el cuerpo. No existe eso. Un cuerpo nunca termina de completarse. Está siempre en una variación. Y un límite entre un tejido y otro también está expresando esta relación del entre. Está mostrándonos modulaciones. Esa forma de disociar no tiene que ver con que se desentiende, chau. No, no, no. Significa que disocia, significa que puede cada parte experimentar sus propios movimientos. Por ejemplo, yo tengo el codo, a ver si lo puedo mostrar. Tengo esta cosa de acá que es un codo, ¿no? Y el codo, ponele que hace este movimiento. Y ahora, este movimiento no es del codo, ¿no? Es del hombro, ¿no? Pero si yo agarro acá el brazo, también va a haber un cierto grado de ese movimiento en ese plano. O en planos que son como, que no son tal vez propios de esa articulación, pero existen, están ahí y forman parte de la vitalidad del tejido. Lo que hace la osteopatía es siempre ir buscando, tratando de entender y leer la vitalidad. Lo que le interesa es la vitalidad, que es algo que se les sacó de alguna manera al estudio de la anatomía, porque se sacó esta otra expresión de la materia, que es la expresión viviente de lo procesual, el proceso en el que entra ahora, cómo se modula ahora. Igual están ocurriendo muchas cosas obviamente interesantísimas. Estoy haciendo una generalidad de lo que nos llega de la anatomía. Los estudios, las cosas que están desarrollándose eh, generan mucho entusiasmo, ¿no? Por ejemplo, esto de las redes neuronales del cerebro. ¿Cómo es este mapa neural? ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como conectómica. Escuchen esta palabra, conectómica. ¿Cómo conecta? Ya no importa tanto la neurona en sí, sino las redes de conexión que son capaces de hacer, de deshacer, de formular, de reformular, de producir gracias a capacidades asombrosas de plasticidad, ¿no? Entonces todo eso, bueno, la vida en movimiento va por ahí. Autorregulación, sería el último. Bueno, hay fuerzas capaces de autorregularnos. ¿Y esas fuerzas dónde están? Están en esta otra cualidad de la materia. No están en lo medible. No están en lo que vos podés medir. No está en la geometría. No está en el número abstracto. En el número abstracto en el sentido de no relacionado, sino que está en el número como variación de intensidad. ¿Qué es una variación de intensidad? A ver, la pera, ¿está madura o está verde? A ver, en una escala del 1 al 10. No podés, tu cuerpo no hace eso. Vos podés hacer la abstracción de darle una escala, pero cuando vos tenés la experiencia de palpar la pera y evaluar cuán madura está, lo que vos estás haciendo es eso que nosotros decimos palpación. A mí me gusta decirle el tono, trabajar con tono, más que con palpación, con tono. ¿Cuál es el tono? Tono. Y está siempre en un entre lo duro y entre lo blando. No podemos estudiar la práctica osteopática en el sentido osteopatía como oficio si no nos adentramos en esta otra forma en la que la materia se expresa en el aquí y ahora, porque ahí está la potencia.
Ahí está la potencia. Y ahí están las capacidades de autorregulación, en las modulaciones continuas que hace el cuerpo. ¿Qué es modular en música? Es esto, o en un sonido. Modula. Eso es una modulación. Bueno, músculo esquelético es como nada, es como una muletilla, es el estribillo. Como que la osteopatía, cuando uno se imagina que puede ser la osteopatía, es algo que te hace sonar los huesos, bueno, nada que ver, el toque es muy suave, es muy sutil. A veces es un poco más intrusivo, pero en general siempre tiene que ver con, con esto de observar sin interferir. Entonces, eh, ¿cómo trabajás los músculos esqueléticos? Bueno, se trabaja los músculos esqueléticos, pero principalmente a través del concepto de la fascia, que es un concepto muy sutil, muy etéreo, eh, muy hipersensible. Eh, es la fascia lo que, por ejemplo, un tendón. Un tendón une un músculo con un hueso. La fascia, ahí la fascia sería un tendón, ponele. ¿Sí? O sea que es no es que lo músculo esquelético, es el entre el músculo y el esqueleto. Después, el sistema nervioso autónomo, creo que lo podemos dejar un poquito esto. Trabaja sobre lo autónomo, o sea, sobre lo que no es voluntario, porque lo que nos interesa además es trabajar sobre los procesos lentos, de adaptación lenta, los procesos graduales de adaptación. ¿Sí? Sí. Lo dejo picando. Vísceras, ¿no? Todo lo que entendemos como órganos, vísceras. Y después también tenemos la motilidad de las suturas craneales, o sea que sí hay movimiento en los huesos del cráneo. Esto sería como muy de la osteopatía. Sobre todo a partir de la aparición de las teorías craniosacrales. Hay osteopatías que se quedaron o que fueron desarrollando más elementos estructurales más a un modo kinesiológico, pero las variantes craniosacrales trabajan sobre la idea de la motilidad de las suturas a partir de la circulación del líquido cefalorraquídeo, el líquido que circula entre el cerebro y el sacro, una pulsación, una respiración primaria. ¿Qué es esto, no? Las tensiones recíprocas entre el cráneo y la pelvis. Es como el eje, el pivote de una respiración que se la considera anterior a la respiración pulmonada. Incluso en qué momento, en términos embriológicos, se entiende que aparece esto, que es a partir del tercer mes.